Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Raíces de nuestra Nación, el programa donde exploraremos las raíces históricas que han dado forma a nuestro presente. Mi nombre es Rey y hoy seré su presentador. Y veremos una de las etapas más importantes en la historia de nuestro país, México, el virreinato. En este episodio descubriremos cómo se originó y cómo se desarrolló el virreinato, cuáles fueron las características principales de su religión, cultura, educación, política y sociedad, y el cómo las reformas borbónicas marcaron un antes y un después en esta etapa. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Origen y desarrollo del virreinato. Para entender el origen del virreinato de Nueva España, tenemos que remontarnos al año 1521, cuando Hernán Cortés conquistó Tenochtitlan, la capital del Imperio Azteca. Tras la conquista, la corona española decidió organizar estos nuevos territorios bajo sistemas de gobierno centralizado. Así, en 1535 se estableció el Virreinato de Nueva España, con Antonio de Mendoza como su primer virrey. Este virrey no solo abarcó lo que hoy es México, sino también parte de Centroamérica y el suroeste de Estados Unidos. Hay una pregunta que se hace y es ¿cómo fue su desarrollo? La minería, especialmente la extracción de plata en ciudades como Zacatecas y Guadalajara, fue el motor económico del virreinato. Esto convirtió a Nueva España en una de las regiones más ricas del Imperio Español. Además de la evangelización y la imposición de la cultura española, transformando la vida de los pueblos indígenas, creando una sociedad compleja y llena de contraste. En otro tema veremos características del Nuevo México virreinal. Según el experto en historia de México colonial, Dr. Carlos Mendoza, la sociedad virreinal estaba fundamentalmente estratificada. En la cima estaban los peninsulares, es decir, los españoles nacidos en España. Luego venían los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Después los mestizos nacidos en América, siendo una mezcla entre españoles y nativos. Y finalmente se encontraban los esclavos africanos. Estos eran traídos de la antigua España. La religión católica jugó gran parte de esto, por no decir que fue fundamental. La historiadora doctora Ana López dice que la iglesia no solo se encargaba de la espiritualidad, sino que también de la educación y la vida social. Las órdenes religiosas, como los franciscanos y los jesuitas, jugaron un papel clave en la evangelización y la construcción de iglesias y conventos. Y en cuanto a la educación, las escuelas estaban principalmente cerca de iglesias o se enfocaban principalmente en educar a la élite de los criollos y peninsulares. La cultura, por su parte, fue un mestizaje entre las tradiciones indígenas y europeas, dando lugar a expresiones artísticas únicas como el barroco nuevo hispano. Las reformas borbónicas. En el siglo XVIII, el Imperio Español implementó una serie de cambios conocidos como las reformas borbónicas. Te preguntarás en qué consisten las reformas borbónicas. El doctor Carlos Méndez explicaba que estas reformas buscaban centralizar el poder, aumentar la recaudación de impuestos y fomentar el comercio dentro del imperio. Para lograrlo se crearon nuevas instrucciones como las intendencias y se expusieron a los jesuitas, quienes tenían gran influencia en la educación y economía. Sin embargo, esta reforma también provocó descontento. Según la doctora Ana López, los criollos se sintieron marginados por el poder, lo que
contribuyó al malestar que eventualmente llevaría al movimiento de independencia. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero sin antes resaltar la importancia de entender nuestro pasado para comprender el presente. El virreinato de Nueva España fue una época compleja, llena de contrastes y transformaciones que dejaron una huella profunda en nuestra identidad. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia.